Libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el libro de Nehemías se encuentra situado en el periodo post-exílico, aproximadamente en el siglo V, a mitad del siglo V antes de Cristo, alrededor del año 445 aproximadamente. Es uno de los últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Se encuentra en el contexto cuando Jerusalén fue sitiada por Babilonia y fueron llevados cautivos a Babilonia. Por tanto, Nehemías nos relata el regreso del pueblo de Israel en tres etapas. Nehemías solamente nos habla sobre el tercer regreso de estos exiliados judíos que fueron a Babilonia. Sin embargo, amados hermanos, Nehemías se encuentra en el contexto en donde el rey era Artajerjes. Nehemías era copero de este rey, servía en el palacio del rey, y Dios usa a este hombre llamado Nehemías para realizar el tercer regreso de este número de judíos que regresaron a la región de Judá, especialmente a Jerusalén. El primer regreso fue liderado por Zorobabel, en donde reconstruyeron el templo. Posteriormente, en el segundo regreso, fue liderado por Esdras. Ahí restaura la ley y la vida espiritual del templo, de la vida del pueblo de Israel. Y en el tercer regreso, Nehemías, el líder llamado Nehemías, reconstruye los muros y las puertas. Por tanto, en este contexto, hermanos, nos presenta a Nehemías reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén, regresando del exilio allá en Babilonia. Sin embargo, amados hermanos, este regreso no fue fácil. Hubieron 140 años de decadencia del pueblo de Israel, 140 años de una mentalidad esclavista, 140 años de persecución, de aflicción, de dolor, de sentirse subyugado al imperio persa en el tiempo de Nehemías. Terrible, hermanos, cuán terrible debió ser para las familias, para los matrimonios, dejar sus casas siendo llevados como verdaderos animales allá a Babilonia. Pero sin embargo, Dios siempre tiene sus planes con sus hijos. Él nunca nos abandona. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Señor, por eso. Alabado sea su nombre para siempre. Él nunca falla, Él permanece fiel, Él permaneció fiel con su pueblo y así también con nosotros Él permanece fiel. Para una ciudad no tener muros era sinónimo de indignación, era sinónimo de pobreza, era algo indigno para los tiempos del entonces. No tener muros hablaba de que carecía la ciudad de soberanía, de identidad, de seguridad, estar a merced a los ataques de los enemigos. Tenían el templo, habían reconstruido el templo ya de Jerusalén. Sin embargo, faltaba lo más importante, que era la estructura externa que cumplía la función de proteger de los enemigos a los hebreos habitantes de Jerusalén. Por tanto, era importante este libro de Nehemías porque nos relata cómo los hebreos, los judíos, edificaron el muro. Y permítanme decirles algo: usted y yo estamos edificando los muros de esta iglesia. Aleluya. Estamos poniendo piedra sobre piedra. Probablemente está edificando no solamente los muros de esta iglesia, de tu vida, que a lo mejor estaba en ruinas, de nuestros matrimonios que a lo mejor estaban en ruinas,
de nuestra vida económica que a lo mejor está en ruinas. Dios está edificando los muros de tu vida, hermano. Y este llamado a través de esta palabra que Dios quiere hacernos, tanto a mí como para usted, es que Dios quiere alentarnos a seguir, a continuar, a perseverar, edificando los muros de nuestra vida personal, de nuestra amada iglesia, de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos. Cada paso que usted dé en el Señor es colocar una piedra sobre piedra. Y no está solo ante eso. Alabado Dios. Pero permítanme decirle aquí algo. Yo no quiero hacer referencia de los primeros versículos del capítulo 4 hasta llegar al que leí, al versículo 14. De los versículos 1 y 3 se nos presenta la oposición frente al surgimiento, al esfuerzo, la oposición frente al crecimiento, la oposición frente o en contra, mejor dicho, al avance. Cuando un creyente quiere avanzar y está creciendo en el Señor, quiero decirles algo. Esto es lo que nos enseña los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Nehemías. Nos enseña que en la medida en que tú estás buscando a Dios, en la medida en que tú te estás esforzando en buscar al Señor en tu habitación, en tu casa, en venir al templo, cuán importante, hermano, su presencia en esta iglesia es importante. En la medida en que usted comienza a servir, a comprometerse con la obra, comienza a orar por sus hijos, comienza a orar por su familia, por su trabajo, en la medida en que usted va queriendo que tome el control del Señor en su camino, la oposición se va a levantar contra usted, hermano. Tiene que entender lo que estamos en una batalla. Señor, danos mente de soldados. Pareciera que cuando se levanta el enemigo de manera feroz, pareciera que en nuestra mente, como está debilitada por las amenazas externas, estás construyendo muros. Yo no estoy hablando en un contexto de flojera, de negligencia. Judíos en Jerusalén estaban construyendo el muro. Estaban sirviendo. Pero cuando oyó Sanbalat, el rey de Samaria, cuando oyó, el enemigo no sabe todo lo de su mente porque él no es omnisciente. Él no lo sabe todo. Él es muy inteligente, más poderoso que usted y que yo, pero no más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Pero él no conoce los íntimos. Él estudia las conductas nuestras, lo que te llega, lo que te daña. Él está observando eso a través de sus secuaces, demonios, espíritus inmundos. Cuando yo, Sanbalat, tipo del enemigo del creyente, que edificábamos el muro, no que estábamos a brazos cruzados, que estábamos trabajando en su obra, que estábamos poniéndole el hombro en las cosas, no solamente en esta iglesia, hermano, aplica para su familia, para su vida personal, le está poniendo el hombro en su trabajo, está trabajando, las cosas a veces no resultan, problemas de desánimo, son tus Sanbalat. Cuando oyó Sanbalat que el pueblo edificaba el muro, miren lo que pasa, se enojó. En el hebreo ese enojarse, ese airarse es profundo, se encendió en cólera. O sea, cuando el creyente comienza y toma la decisión de servir a Dios, de comprometerse y de buscar al Señor, el infierno se va a levantar contra ese creyente. ¿Ah? No, pero que nuestra mente piensa en el pasado. Algo estoy haciendo mal porque no me está saliendo bien las cosas. Algo me está pasando. Se recuerda, yo tengo 42 y me recuerdo cuando tenía 20 años, el enemigo te quiere llevar al pasado siempre. Son tus Sanbalat. Sanbalat. Quieren burlarse de ti. No solamente se enojó, este es el primer paso, es un ataque psicológico. Él no va a la violencia física primero. Él primero comienza con tu mente a trabajar. ¿Me van siguiendo, iglesia? Con la mente. Te desanima, te desalienta, te desenfocas. Este es mi enfoque, Señor. Sí, yo sé lo que tengo que hacer para ti. Sí, de repente aparece uno y te vas para allá. No, Señor, espérame un poco. Así caminamos.
Vamos siguiendo para allá, nos desenfocamos y estamos así. Y a veces hacemos costumbre de ese camino. Y alabamos al Señor, está conmigo, y estamos así todo el rato dando vueltas sin avance. Porque los Sanbalat están para desanimarnos, desalentarnos. ¿Cuáles son tus Sanbalat? Están cerca, no están lejos. Ellos estaban en Samaria, eran vecinos. No están lejos. E hizo escarnio de los judíos. Escarnio, bullying en términos modernos. Se burlaban, empezaron a reírse. Es lo primero que hace el enemigo, se burla de ti. Te debilita, se burla. Las burlas traen opresión, las burlas traen desánimo. Eso es lo que hace realmente los enemigos del creyente. El enemigo quiere dañarte, el enemigo quiere desanimarte, desenfocarte. Sanbalat, cuando oyó Sanbalat, se enojó, se enfureció. El éxito del pueblo de Dios hiere el orgullo del maligno. Voy a repetir eso, iglesia. Cuando tú estás creciendo, estás de victoria en victoria caminando por esta senda, como dice el coro, tú hieres el orgullo del enemigo. Si hay algo que le apesta al enemigo, es que tú avances en su obra. Le hieres su orgullo y hace escarnio, hace una imitación burlesca de ti, con armas de destrucción psicológica. Esto solamente es un ataque psicológico al creyente. Él comienza a trabajar con la mente en la medida en que tú estás edificando. ¿Qué estás edificando ahora? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos edificando nuestra iglesia en el Señor. Hemos tratado de edificar los muros de esta iglesia, hermanos. Estamos edificando los muros de esta iglesia. Pero cuando edificamos los muros, también a su misma vez están los Sanbalat a tu alrededor. Tu matrimonio, estás edificando tu matrimonio. Quieres que tu matrimonio madure, crezca más en el amor, en la comprensión, en la paciencia. Pero también están los Sanbalat alrededor de los matrimonios, desanimándonos, porque el maligno, si hay algo que quiere hacer en esta sociedad perversa, manejada por el élites globalistas, destruir la sociedad a través de la familia. Sí, Señor. Los matrimonios divididos, porque eso debilita una sociedad entera. Y la primera línea son los profesores que se dan cuenta cuando un niño no tiene un padre ni una madre presente. Los Sanbalat de nuestra vida, destruirte. Por eso que el texto dice, acordaos del Señor, porque hay que luchar por nuestra familia, hay que luchar por la iglesia, hay que luchar por nuestros hijos, hay que luchar por nuestros nietos. Hay que luchar. Y mientras estamos desenfocados, el enemigo sigue trabajando con la familia, desgastando a los hijos, trabajando en el hogar, trabajando en los matrimonios. Sí, Señor. Así es. ¿Tienes algo por qué luchar? ¿Cuántos le están poniendo el hombro? El día lunes habían soportado luchas terribles, palabras hirientes, muchas veces injusticia en las labores. ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando Sanbalat ahora? Pero yo te insto a que te acuerdes del Señor, a que sigas luchando por tu familia, a que sigas luchando por tus hijos. Sí, Señor, pero Él quiere desanimarte, desenfocarte. Entonces primero el maligno, el Sanbalat, comenzó a trabajar y a hacer escarnio, broma. Él usa el chiste, la burla, para desmoralizarte. Ese es el punto. Ahora entienden por qué a veces el enemigo se levanta. Hablaba mi hermano Max, mi hermano Jaime, quizás muchos de nosotros estamos pasando en estos momentos lucha, pero lógico, claro que sí. No es una evidencia de que tú estás mal, es una evidencia de que estás cerca del Señor. ¿Lo crees, hermano amado? ¡Ey! Déjenme decirles en el nombre del Señor, si tú estás creciendo en el Señor y por otro lado se ha levantado el infierno, es porque tú eres su hijo. Aleluya, al Cordero, acuérdate de eso, acordaos del Señor grande y temible.
Sigue peleando y luchando. Estamos en un campo de batalla. El enemigo entró en la casa de mi hermano, le llevó un plasma, le llevaron unas cosas materiales, pero no le tocó ningún pelo al hermano. Porque es Dios quien coloca los límites, hermano amado. ¿Me siguen, iglesia? Él coloca los límites. Vamos, ejército del Señor. ¿Cuántos soldados hay aquí? Estamos en una batalla. Yo ahora entiendo por qué, hermanos, confieso a la luz de su palabra del Señor. Cuando viene desánimo a mi vida, comienzo a cuestionarme qué estoy haciendo mal y a culparme. Y llego al templo así, cabizbajo, con una sonrisa, pero cabizbajo por dentro. Porque hay culpa en tu interior todavía. No has entendido el evangelio, que ya para ti no hay condenación. Culpas del pasado arrastra Sanbalat. ¿Quién es este? Si a este yo le conozco su pasado, ándate de aquí. ¿Qué te creí? ¿Quién eres tú que ahora viene a hablar del Señor? Te hiciste evangélico. Y ahora mira qué. ¿A quién le has ganado? Eres un pobre, miserable, bastardo. ¿Cuántas cosas podemos escuchar a nuestro alrededor? Son tus Sanbalat que quieren destruirte. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Al Cordero. Y habló delante de sus hermanos. Sanbalat no se quedó solamente burlándose del rey de la burla, haciendo escarnio de los judíos edificando el muro, trabajando, y por otro lado burlándose. Mírenlo, exiliados por su desobediencia, ahora su Dios les va a ayudar. Esas voces probablemente más de algunos la han escuchado. Hipócrita, esta iglesia está llena de hipócritas. Alabado Dios, hermano. Yo prefiero convivir con hipócritas aquí que con hipócritas en el mundo. Aleluya, el Cordero. Hay hermanos que están luchando, peleando sus batallas aquí, hermanos. Pero el Señor te dice: acuérdate del Señor, grande y temible. Lucha por tu familia, por tus hijos, por tu nieto, por tu iglesia. Aleluya, el Cordero. Alabado Dios. Habló delante de sus hermanos, que empezó a causar miedo, temor. Citó al ejército de Samaria para que escucharan lo que están haciendo en Samaria y debilitaran a quienes, a los que están edificando el muro, a ellos. Eso, así trabaja. Y miren las preguntas retóricas que hacen. ¿Qué hacen estos débiles judíos? El maligno apunta a tus capacidades, a tu identidad. ¿Qué hacen estos judíos débiles? Miren, estos ignorantes, estos que se creen ser algo y no lo son, estos que se creen hijos de Dios y andan por el mundo, débiles. Busca convencerte de tu insignificancia, hermano. Sí, digámoslo una y otra vez a la iglesia y a mí mismo. Por un lado somos pecadores, pero por otro lado hemos sido justificados. Somos los santos de Dios. Somos los santos de Dios. Los justificados, sus hijos, no de un hombre natural, del Rey, del Creador de los cielos y de la tierra, el que lo tiene todo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Miren la burla. Acabarán en un día. En un día van a acabar a donde la vieron. Resucitarán de los montones, del polvo, de las piedras quemadas. Claro, porque las piedras habían quedado calcinadas por Babilonia. ¿De dónde iban a reconstruir el muro? No había por dónde. Pero el Dios en quien confiamos y seguimos creídos es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace milagros. Es el Dios que sigue obrando en nuestras vidas. Él puede usar tus piedras quemadas y darles vida, hermano amado. Porque Él restaura lo caído. Aleluya, iglesia. Dios ama esta iglesia.
Alabado sea el Señor. La burla, fracasado, incapaz. Esos son los Sanbalat ahora. No es persecución de violencia. No te van a pegar. Ahora no te están pegando probablemente. Ni siquiera le pegaron a mi hermano, los desgraciados. Ni siquiera le pegaron a él. Solamente le quitaron. Que no tiene poder Dios para levantar a mi hermano. Decía Max, es cierto. Estábamos orando ayer y comenzamos a alabar su nombre. Porque el Salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y mi hermano terminando comienza a levantar sus manos y agradecer al Señor, alabar su nombre. Sí, Señor, porque hay esperanza en Cristo. El mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice su palabra. Y estaba junto a él Tobías, miren esto. La persona que quiere desmoralizarte, que quiere joderte, que quiere desanimarte, no está conforme con ellos, con su equipo. Va a llamar a alguien más para darte en el piso. Ténganlo presente, somos los hijos del Señor. Estamos en un campo de batalla. Él llamó a Tobías, amonita, y llama a Tobías. Y estaba junto al Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Un animal indefenso que no tiene nada de fuerza. Eso le decía Tobías, mirando en menos el trabajo, el esfuerzo sin valor. Es como ese creyente que dice, ¿para qué oro si no hay respuesta? ¿Para qué vengo a la iglesia si no tiene sentido esto? Sigo peor, estaba mejor antes de venir al templo, hermano. Estaba mejor antes. Si ahora todo me está saliendo mal, antes de por lo menos de congregarme, estaba mucho mejor y ahora has causado conflictos por empezar a venir al templo. Se levantan cosas que antes nunca se habían levantado en tu vida. ¿Qué pasa? Bueno, su palabra no está dando respuesta. Eso es porque estás bien. Aleluya. Si estuvieras mal, el maligno no se enfurecería. Estaría de brazos cruzados, riéndose. Continúa así. Pero es porque justamente te estás comprometiendo. Sí, tienes luchas. Tenemos luchas constantes a veces en nuestra vida. Hay luchas del creyente. Pero estás ahí, estás en el camino. Estás comprometiéndote con el Señor. Le estás siendo fiel a Él. Es como que por un lado crezco, siento más su presencia que antes. Pero por otro lado tengo los Tobías y los Sanbalat me están rodeando. Evidencia de que estás caminando bien en el Señor. Sigue así, hermana. Sigue así, hermano mío. No te detengas, no claudiques. Continúa como estás y el Señor va a seguir haciendo su obra. Acordaos del Señor. Oposición de los versículos 1 y 3. Ahora, ¿cómo respondes ante esta oposición? ¿Cómo respondió Nehemías y el pueblo? Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro. Oración. Esa es la manera de responder ante las burlas y los escarnios del enemigo. Oye, oh Dios nuestro. Oración. Aleluya. Uno comienza a hacer metodología, a planificar el cómo le voy a decir, el cómo lo voy a hacer, el cómo, pero sin oración. En la medida en que se levanta oposición, tienes que clamar a Dios. El Salmo dice, clama a mí. Jeremías dice esto, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Él le lleva el desprecio a las plantas de Dios. Él lleva la situación a los pies del Señor. Si estás rodeado de Sanbalat ahora, en estos momentos, los Tobías están escuchando tus voces de ellos, debes ir inmediatamente a los pies del Señor. En la medida en que se levanta oposición, más oración. Y eso es lo que hizo Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto
no cubra su iniquidad, versículo 5. Y fíjense esto, hermano. Fíjense la progresión de los conceptos aquí. Hay oposición. Por otro lado, hay oración. Pero miren lo que hay en el versículo 6. Edificamos, pues, el muro. O sea, en la medida que se levanta oposición, nada nos puede detener. Debes continuar y perseverar. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir perseverando, iglesia? Estamos edificando los muros de esta iglesia. Estamos edificando los muros de la familia, edificando los muros de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Sigue edificando, porque los Tobías y los amonitas van a seguir levantándose contra ti. Y ante eso no puedes tú combatir al enemigo con palabras persuasivas, sino con las herramientas y la armadura que Dios nos da, que una de ellas es la oración. Oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. No cubrirá su iniquidad y su pecado sea borrado delante de ti, porque ellos no se estaban burlando de los judíos. Ellos no se estaban burlando del muro, se estaban burlando de los constructores del muro. El enemigo no quiere derribarte el muro, él quiere desanimarte para que no sigas construyendo el muro, ¿me entienden? Él no quiere derribar tu muro que tú estás construyendo. Lo que él quiere, el enemigo, es desanimarte para que lo dejes ahí nomás y no sigas luchando. Eso es lo que el enemigo es, que desalentarte, desanimarte para que la obra quede a media, desenfocarte. Eso es lo que quiere hacer. Sin embargo, Nehemías, líder de Judá, llevó a la oración la situación, se lo encomendó al Señor, porque en estricto rigor y en el fondo ellos no se estaban burlando de la obra de Israel, de los judíos. Ellos se estaban burlando de la obra de Dios. ¿Me siguen? No se estaba burlando del pueblo en sí. Se estaba burlando de aquel que obra en medio de su pueblo, y esto es el Señor. Por eso que el Señor le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque cuando te persiguen a ti, cuando te dañan a ti, cuando los Tobías y los amonitas vienen delante de ti y quieren herirte y quieren dañarte y se burlan de ti, lo que sucede es que no solamente lo están haciendo contigo, sino al Señor mismo, porque de Él es la obra. Gloria al Señor, aleluya, al Cordero para siempre, Señor. Los Sanballat y los Tobías, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los Sanballat y los Tobías que en estos momentos tú estás cruzando? Identifícalos. Perfecto, lo identificaste. Ahora no pongas tus ojos allí. Coloca tus ojos en el Señor de la gloria, en el Todopoderoso. Por eso que el texto dice, acordaos del Señor grande y temible. Gloria a Dios. Oración. Ellos siguen, continúan edificando. Oposición, oración, acción. Oposición, oración, acción. Oposición, oración, acción. La oración les llevó a continuar. La oración les llevó a perseverar, a seguir edificando. No se quedaron allí para cambiar la planificación, no se quedaron allí para planificar otro sistema. No, ellos oraron para que Dios les dé el poder para continuar lo que Dios les había mandado hacer. Ese es el punto, a no desenfocarse. Este es mi enfoque, Señor. Estoy orando por esto, Señor, y seguiré orando hasta que tú me respondas, Señor, porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abre. Aleluya. Gloria a Dios. El foco no está en los Sanballat ni en los Tobías. Está en el Señor de la gloria, en el Creador del universo, el que libró a Israel de la esclavitud de Egipto, al que abrió el vientre de Sara para darle un hijo de la promesa, al que derribó los muros de Jericó, al que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de Él.
Estamos identificando la obra que el maligno quiere hacer para conocer lo que él quiere hacer en tu vida. Pero no es el foco, porque el foco es el Señor Todopoderoso que nos da la victoria y nos da el ánimo para seguir. ¿Cuántos quieren seguir edificando, hermanos? Va. ¿En qué piedra te quedaste? ¿En qué piedra te quedaste? Rendido por las amenazas de los Tobías y de los Sanballat. Aleluya, el Cordero. Esta palabra me ha alentado para terminar lo que en algún momento empecé. Has empezado algo, pero no lo terminas. Queda la piedra allí, echada. Porque en un momento te desenfocaste. Porque recibiste amenazas, porque recibiste burlas. Algo te desanimó. Algo te hizo ver que era imposible hacerlo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, hermano amado. No te rindas. Sigue edificando los muros. Aleluya. Alabado Dios. Acordaos del Señor. Alabado Dios. Oposición, oración, acción. Pero el enemigo no se queda allí. Versículos 7 en adelante. Al estar edificando, el pueblo tuvo ánimo. Miren esto, terminaron hasta la mitad del muro. Llevaban el 50% del muro. Ellos estaban gozando porque estaban avanzando. Hermano amado, ¿qué enseñanza es esto? La enseñanza en estos versículos implícitamente es que tú te goces con lo que el Señor ya nos está dando. Glorifica a Dios con lo que Dios ya está haciendo en tu vida. ¿Va a ser el 50% del muro que estás edificando? Gózate, porque estás avanzando en el Señor. Alabado sea el Señor, no decaigas. Va a ser el 30, el 40, pero vas avanzando. Sigue edificando los muros, no estás solo. Acordaos del Señor, grande y temible. Aleluya, el Cordero para siempre, hermana amada, hermanos amados. Pero se levanta oposición y viene la conspiración del versículo 7 en adelante. Oyendo Sanballat y Tobías y los... Ahora fíjense que ya no es Sanballat, ya no es Tobías. Ahora se agregan al campo de la oposición los árabes, los amonitas, los de Asdod, para que los muros de Jerusalén no sigan siendo edificados, porque eso constituía una amenaza geopolítica. La hegemonía la tenía Samaria. Y ellos estuvieron bien y tranquilos cuando Jerusalén estaban tranquilitos sin hacer nada, estaban afligidos. No pasaba nada. De hecho, había buena onda entre los samaritanos, no había nada. ¿Qué amenaza constituía Jerusalén para Samaria? Nada. Pero cuando empezaron a edificar, cuando se levantaron de la ceniza y comenzaron a trabajar y a comprometerse con la obra y a ponerle el hombro en la obra, se levantaron ahí recién los Sanballat, los Tobías, y la oposición crece más aún. Vamos, iglesia, esto es sumamente importante para nuestra vida. Ahora, probablemente ahora tengamos solamente a Sanballat y Tobías. Pero si tú continúas edificando tu muro, se van a agregar los árabes. ¿Me siguen? ¿Saben ya de lo que estamos hablando? Se van a agregar los árabes, los amonitas. La oposición crece más. Se multiplica. Eso pasó en Israel, en la esclavitud de Egipto. El corazón de Faraón se endureció más y más. Cuando tú empiezas a crecer y a caminar por fe, déjenme decirlo de otra manera, cuando tú comienzas a poner tu fe en la cruz de Cristo y hacer ese tu foco de fe, tu enfoque de fe, y a confiar allí y a clamar a Dios en esa fe, entonces el enemigo multiplica su oposición sobre tu vida, contra tu vida. ¿Han vivido alguna vez eso, hermano? Más o menos saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Conocemos lo que estamos hablando. Se levanta el enemigo. A veces, hermano, no es cosa fácil porque se levanta en momentos, en circunstancias menos esperadas. Pero es así. Entonces la oposición crece mucho más. Pero ¿qué hizo el versículo 9? Ahora ya no era solamente una oposición psicológica, era física.
De la psicológica pasó a la física en el versículo 8 y 9. Perdón, 7 y 8. Y ahora el versículo 9, ¿qué hace? Entonces dice, oramos a nuestro Dios. Miren la oración, oposición, oración, acción, oposición al cuadrado, más oración. Es que si velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Probablemente aquí ya estamos tirando la esponja en el versículo 7 y 8. Ya no entendemos. Probablemente en el versículo 7 y 8 ya estamos siendo derrotados. Estamos mirando hacia abajo. Llegamos al templo ya no como antes. Ya no estamos prestos a recibir la enseñanza. No estamos prestos a cantar. No estamos prestos a levantar nuestras manos. Porque estamos siendo amenazados por los Tobías, por los Sanbalat, por los amonitas. La oposición crece, hermanos. Aleluya al Cordero para siempre. Bendito sea el Señor. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos. Y viene la acción. Oposición, oración, acción. Oposición, oración, acción. Empezaron a planificar cómo hacerlo a la luz de su palabra, guiados por Dios. Porque la oración lo que produce en tu vida es guía, dirección en tu vida. Por tanto, hermanos, ¿qué se debe hacer cuando la oposición crece? Orar al Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para seguir edificando los muros. Alabado sea el Señor. Y cuando comenzaron, Dios mío, bendito es tu nombre. A estos versículos, hermanos, la oposición ya no es externa. Aquí me detengo y voy concluyendo el mensaje. No es externa aquí. La oposición es interna. De la oposición externa de los Sanbalat, de los Tobías, de los amonitas, que era externa, como el pueblo no se daba por vencido y seguía edificando, pero eso les causó desaliento, cansancio, desánimo. Por tanto, los problemas ya no venían de afuera, comenzaron a surgir adentro. Los problemas pueden surgir dentro de la familia. ¿Me siguen? Hay cansancio, hay estrés, hay agotamiento por toda la opresión externa. Eso produce cansancio dentro de los tuyos. En mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en su familia. Porque cuando la familia está desanimada, cansada por el agobio, por el trabajo en sí, por las situaciones, por los Tobías, por los Sanbalat. Cuando nos llevamos a la oración, llega un momento en que podemos explotar. Porque no estamos en su presencia descansando en Él. Pero sin embargo, amados hermanos, miren, 10 veces ya dentro de los que estaban edificando comenzaron a criticarse los unos a los otros. A decir 10 veces, escuchen, 10 veces le decían lo mismo. La misma crítica, el mismo insulto. 10 veces. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado, el escombro es mucho, hay mucho escombro. No puedes crecer y seguir edificando los muros si tú no sacas los escombros de tu vida. El escombro es mucho. No puedes hablar de crecimiento, no puedes pensar en avanzar en la fe si no quitas los escombros de tu vida. Hay muchos escombros, decían los edificadores. No podían seguir avanzando, eso los debilitó. Los debilitó el Señor. Aleluya. Entonces eso es lo que sucede, hermano, cuando hay ya falta de fe, falta de oración. Aún así podemos cansarnos porque somos seres humanos, pero es cuando el cansancio comienza a tomar el control y las decisiones de tu vida y de mi vida. Ahí está el problema. Por lo tanto, hermanos, decía el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, era interna, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares donde volvieren, ellos caerán sobre. 10 veces decían, si ellos vienen nos van a matar, si ellos vienen nos van a matar, si ellos vienen nos van a matar. Crítica tras crítica, crítica tras crítica, hermano. ¿De dónde venía eso? ¿De los Tobías? No, de adentro. Aleluya.
No puedes continuar así si tú estás viendo los Tobías con los ojos humanos. No puedes seguir edificando y poniendo una piedra más sobre la piedra que ya has puesto. Si la crítica te ha absorbido en tu vida, ya sea en las diferentes áreas de nuestra vida. Crítica tras crítica. Pesimismo tras pesimismo. Eso es lo que empezó. Pero Nehemías, guiado por el Señor, llama a las familias y comienzan a clamar a Dios a través de las familias, porque si vuelvo a repetir, si hay algo que el maligno quiere hacer en nuestra vida, es desunir las familias. Y por eso que Nehemías concluye, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. Si el problema se ha levantado en tu casa misma, no teman. Porque el Señor quiere y nos exhorta y nos alienta a que sigamos edificando los muros de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra iglesia. La oposición no solamente viene desde externo, también se puede levantar en la interna de nuestras vidas personales. Por tanto, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Este acordaos no es solamente traer de la memoria. Es un acordaos para que tú te levantes y acciones. O sea, yo me acuerdo del Dios Todopoderoso que sacó a Israel de Egipto. Me acuerdo de los milagros que Él ha hecho en mi vida. Me acuerdo de todo lo que Dios ha sido conmigo, cuán bueno es conmigo. Entonces yo me levanto y sigo edificando los muros. Ese es el acordaos. No es acordarse sentado sin hacer nada. Es un acordaos con la pretensión de acción, de ir y de hacer lo que Dios nos mandó a hacer en nuestras diferentes áreas, porque el Evangelio no solo es en la iglesia, el Evangelio es integral, es para todo y afecta en todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, que es grande, que es temible. ¿Quiénes eran los samaritanos para el Dios Todopoderoso? ¿Quiénes son los Sanbalat para el Dios Todopoderoso? ¿Quiénes son los problemas económicos? ¿Qué es un problema económico para el Dios Todopoderoso? Díganme, nada. Nada. Y nos manda a que peleemos, a que sigamos luchando por tu familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra iglesia, por nuestras mujeres, por nuestros esposos, por nuestras casas. La herencia que yo le puedo dejar a mis hijos, la mejor herencia que les puedo dejar a ellos, es la que ya algunos de sus padres han dejado aquí, algunos hijos que están aquí, que es la herencia de la fe en Cristo. Esa herencia no tiene precio. Sigue luchando. Si tú te detienes, vas a afectar a tus hijos. Si nosotros dejamos de congregarnos, nos desalentamos, vamos a afectar a nuestro hogar. Son los primeros afectados, son nuestros hijos. Los primeros. Y después las lágrimas que tú derrames, viendo tus hijos que se deleitan en el mundo y que sirven a Satanás, vas a lamentarte por años en tu vida porque no le fuiste fiel al Señor. Pero si tú sigues peleando y luchando, el Señor tendrá misericordia de ti, de nuestros hijos, hasta nuestros nietos y bisnietos, si el Señor nos da. Sigue peleando, sigue edificando los muros. El Señor está contigo, hermana amada. Acordaos del Señor, acordaos del Señor. Cuantos levantan su mano y dicen amén, acordaos del Señor, acordaos del Señor. Porque Él quiere seguir obrando en tu vida, trabajando en tu familia. No te rindas, no hagas algo normal. Sigue trabajando, sigue orando, sigue clamando a Dios. Tendrás oposición, oración, acción. Y acuérdate del Señor. Aleluya, gracias Dios por esta palabra. Lo invito a ponerse en pie, hermano. Aleluya. Acordaos del Señor, grande y temible. Gloria a Dios.